Buenas tardes, hermanos. Voy a invitarlos en esta hora a abrir su Biblia y en el Salmo número 100, un salmo muy conocido por todos nosotros. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Señor, en esta hora te alabamos, Señor, y glorificamos. Gracias por este día que nos has regalado, Señor, y la oportunidad de tomar este tiempo, Señor, para alabarte, glorificarte, Señor. Bendecir tu nombre, Señor. Queremos en esta hora, Señor, pedirte que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Ministra nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender lo que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder glorificarte y bendecirte, Señor, con gratitud de corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 100 es un salmo muy conocido por todos nosotros. Es un salmo que se cantaba generalmente mientras las personas iban rumbo al templo. Es un salmo que los eruditos bíblicos hablan que es un salmo de gratitud. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos razones por las cuales debemos de estar agradecidos, pero también tres maneras de expresar esa gratitud. La primera razón por la que debemos de estar agradecidos la encontramos allí en el versículo número 3. Es un versículo muy hermoso, muy poderoso, ¿no? Hay un verbo allí que nos dice de alguna manera, nos habla y nos dice que es algo importante que debemos de hacer. Y dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aquí el salmista está hablando de alguna forma de que tenemos que entender que somos criaturas de Dios. Hay frases por ahí motivacionales que hablan acerca de cómo el ser humano se hace a sí mismo a través de las decisiones. Soy el capitán de mi velero y yo hago y logro lo que quiero por mi capacidad, por lo que soy, ¿no? Pero aquí nos habla acerca de Dios, ¿no? Que Él nos hizo, ¿no? Realmente nosotros somos criatura suya. Dice la Biblia que desde antes de que naciéramos, Él veía nuestro embrión y nuestro embrión veía en sus ojos. De alguna manera nos habla acerca de quiénes somos, ¿no? Somos hechura suya, creados a imagen de Dios. Somos algo especial, ¿no? Decía el salmista, ¿no? Nos has hecho poco menor que los ángeles. Y sabe, aquí nos habla de alguna manera de ese Dios que nos ha hecho, ¿no? Ese Dios que ha planeado y ha pensado en nosotros y que nos ha diseñado de la manera como somos. A veces no nos gustan algunas cosas de cómo somos, pero somos hechuras de Él. Y también de alguna manera somos lo que somos por gracia de Él. Si hoy usted es hijo de Dios, ¿es por qué? Porque Él lo ha permitido. Y precisamente de eso nos habla la segunda parte de este verso, ¿no? Dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquí nos habla de alguna manera, bueno, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, somos criaturas de Él. Pero el siguiente verso dice: pueblo suyo somos. Y aquí nos habla de alguna manera, el salmista pensaba probablemente en el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo que no era pueblo, que se convirtió en pueblo. El pueblo que comenzó como una familia porque Dios decidió que así fuera. Y de alguna forma también viene un reflejo a nosotros allá en Primera de Pedro, cuando Pedro dice, ¿no?, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y continuaba en el versículo número 10, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, mas hoy son pueblo de Dios. Ustedes que en otro tiempo no eran parte, pero hoy son parte.
De alguna forma, el salmista nos lleva a pensar en Dios y en lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos ha redimido, Él nos ha comprado. Pero también el salmista continúa y dice, y somos ovejas de su prado. O sea que dependemos de Él. Él es el buen pastor. Él es el que nos lleva a lugares de delicados pastos. Él es el que está con nosotros cuando pasamos por el valle de sombra de muerte. Él es el que de alguna manera siempre está al cuidado de nosotros y que nos llama la atención ciertamente cuando estamos descarriados. Encontramos entonces en este versículo algunas razones para pensar en la gratitud que tenemos que tenerle a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Porque somos su pueblo, porque Él nos ha comprado, Él nos ha redimido. Pero también porque somos sus ovejas. Y Él nunca nos ha desamparado. Siempre ha provisto para nosotros. Siempre nos ha cuidado. Pero la otra razón la encontramos más abajo en el versículo número 5. Y dice por ahí, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Utiliza 3 frases ahí. Jehová es bueno. Él siempre es bueno. A veces no entendemos qué está pasando con nosotros. A veces hay decisiones y hay cosas que suceden que de repente nos pueden zarandear y nos pueden sacudir y podemos pensar un poco acerca de por qué suceden esas cosas, ¿no? Pero la realidad es que Dios nos ha mostrado con el tiempo, a través de la historia, a través de la Biblia, a través de nuestras propias vidas, que Él siempre es bueno. También nos habla acerca de su misericordia, para siempre su misericordia. ¿Qué fuera de nosotros hoy en día si Dios no fuera misericordioso? Por eso encontramos aquel verso, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Muchas veces le fallamos a Dios a través del día, a través de la semana, a través del año, pero Dios siempre está dispuesto a brindarnos una nueva oportunidad. Dios es misericordioso y cuando nosotros entendemos que le hemos fallado y tratamos de venir a Él y nos reconciliamos con Él y le pedimos perdón, Dios extiende su gracia y su misericordia a nosotros. Pero también nos habla aquí después y dice, y su verdad por todas las generaciones. Y aquí cuando hablamos de su verdad generalmente pensamos en lo que Dios dijo como verdad. Pero una de las traducciones que encontramos por ahí traduce esto como su fidelidad, ¿no? La palabra fidelidad está muy relacionada con la palabra verdad. Y su fidelidad por todas las generaciones. O sea, que Dios es fiel con nosotros. Dios es fiel. Dios no nos abandona. A veces nosotros lo abandonamos. A veces nosotros le fallamos. A veces nosotros hacemos cosas así. El salmista y las personas que siguieron al salmista probablemente puedan estar muy familiarizados con todo esto, ¿no? Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se había apartado, se había alejado, había ido tras otros dioses, había alejado y había olvidado a Dios, pero Dios, a pesar de todo eso, nunca los olvidó, siempre fue fiel a su promesa. Y llegó el momento en que nuevamente los trajo a su tierra. Entonces podemos encontrar aquí nuevamente algo muy hermoso por el cual podemos estar agradecidos. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad y su fidelidad es por todas las generaciones. En esos 2 versículos, en el versículo número 3 y en el versículo número 5, encontramos las razones por las cuales debemos de estar agradecidos. Pero les había dicho que también íbamos a hablar acerca de qué manera podemos expresar esa gratitud. Y en el primer versículo nos habla precisamente de eso. Dice el versículo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Una de las maneras como podemos expresar gratitud hacia Dios a través de nuestros cantos. Hace una semana pasadita, 2 semanas por ahí, me tocaba compartir con ustedes y les compartía de los leprosos, ¿no? Y dice que tan pronto se dio cuenta de lo que estaba pasando, entonces ese leproso elevó su voz y glorificó a Dios. Y aquí encontramos nuevamente algo parecido, cantad alegres a Dios.
Cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo profundo de nuestro corazón fluye un canto de alegría, un canto alegre, un canto de alabanza. Una de las maneras de agradecer a Dios que nos enseña este salmo es a través de los cantos alegres a Dios. Pero otra de las maneras, como también el salmista nos enseña a ser agradecidos, es a través, dice ahí en el versículo número 2, a través del servicio a Jehová con alegría. ¿Sí? El servir a Jehová con alegría. Y cuando habla de servir, habla desde el contexto parecido al que encontramos ahí en el libro de Josué. Cuando Josué enfrenta al pueblo y le dice, pues yo no sé lo que ustedes van a hacer, si ustedes van a querer adorar a los dioses de todos los demás pueblos o van a querer servir a Dios, pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando está hablando de servicio a Dios principalmente, está hablando acerca, mi adoración va a ser para Dios. Yo y mi casa serviremos, yo y mi casa adoraremos a Jehová. Y esa es la clase de servicio que se expresa principalmente aquí. Una adoración con alegría. Pero cuando hablamos de adoración a veces también tenemos la idea, principalmente decimos, bueno, es que la alabanza son los coros rápidos y la adoración son los coros lentos. Pero la adoración es mucho más que un coro. Ya hablamos de los coros, sí, los coros alegres, los coros de alegría que salen de lo profundo de nuestro corazón, pero aquí nos habla también acerca de servir a Jehová con alegría, adorarlo con alegría. Y cuando hablamos de adoración estamos hablando de muchas, podemos entenderlo de varias formas. Una de las formas que pudiéramos entender cuando hablaban en el Antiguo Testamento acerca de adoración, y adoró a Abraham. Y lo que había hecho Abraham era traer un sacrificio a Dios. Podemos de alguna manera adorar a Dios también a través de nuestras ofrendas, a través de muchas otras cosas. Pero tal vez lo que yo quisiera hablar hoy es a través de un sacrificio de nuestra propia vida. ¿Sabe? De alguna forma lo que debemos de hacer es ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, decía Pablo. Ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, como una ofrenda de adoración, que salga un perfume de olor fragante y llegue hasta el cielo. Que nuestra vida sea una vida de adoración, que en el trabajo, que en la escuela, que en el área donde estemos, nuestra vida sea un olor fragante, sea una adoración a Dios. No solamente un coro, sino nuestra propia vida, hasta ofrecerla sobre ese altar hasta que se consuma totalmente. La tercera forma que nos habla aquí este salmo en el versículo número 2 de cómo podemos ofrecer, cómo podemos ofrecer de alguna manera algo por la gratitud que tenemos a Dios, viene ahí, dice, venid ante su presencia con regocijo. Me daba gusto ver a muchos de ustedes el domingo pasado en la iglesia. Cuando he estado predicando así a través de en línea, no es lo mismo. Y cuando cantamos en línea tampoco es lo mismo. Pero cuando estamos en la casa de Dios podemos sentir una libertad tremenda. Y es lo que el salmista les decía, venid ante su presencia con regocijo. Vengan a su presencia, vengan al templo. Los judíos tenían en mucha estima el lugar de adoración de Dios, ya sea el tabernáculo o el templo, el lugar para ir a estar con Dios. Venid ante su presencia con regocijo. Que Dios nos permita, cuando podamos ir a la iglesia, venid con ese regocijo. Pero mientras no podamos, que podamos también tomar un tiempo para venir ante Él, porque Él está en todos lados. Él está con usted ahorita, Él está conmigo, Él de alguna manera está al pendiente de todo. Él está en todos lados y Él puede recibir nuestra alabanza y nuestra adoración, nuestra gratitud, porque Él es bueno, para siempre ha sido su misericordia y su verdad ha sido por todas las generaciones. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener un corazón agradecido,
porque realmente lo que Dios ha hecho por nosotros es enorme. Él nos hizo, Él nos redimió, Él nos convirtió en sus ovejas y nos ha cuidado. Él ha sido bueno, Él ha sido misericordioso y Él ha sido fiel con nosotros. Por eso nosotros podemos cantar, podemos adorar y servirlo con todo nuestro corazón en cada área de nuestra vida. Y podemos venir gozosos ante su presencia para disfrutar de una comunión con Él. Lo invito en esta hora a que cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos entender claramente, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú provees para nosotros, Señor. Tu palabra nos lleva, Señor, a reflexionar en tantas cosas que has hecho por nosotros. Y solamente podemos agradecerte. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido. Ayúdanos, Señor, a poder dedicar tiempo para cantarte, para adorarte, Señor, a través de nuestros días, nuestras acciones, y para acercarnos a ti, Señor, con un corazón agradecido, lleno de alabanza y adoración, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.